Hoy, en Exitosas que Inspiran, nos acompaña una mujer que ha sabido construir su camino con visión y constancia. Ella es Pamela Osorio, una sanpedrana que equilibra con determinación distintos roles como mamá, empresaria, socia de un gimnasio y especialista en imagen. Pamela es fundadora de una marca de joyería que nació del amor por el detalle y la elegancia, convirtiéndose en un proyecto que refleja disciplina, creatividad y compromiso. A esta faceta se suma su trabajo como especialista de imagen, desde donde acompaña a personas y marcas que proyectan seguridad y coherencia entre lo que son y lo que comunican. Además, es socia de un gimnasio, un espacio que promueve el bienestar, la salud y la constancia, valores que forman parte de su estilo de vida y de su visión de éxito. Desde San Pedro Sula, Pamela Osorio demuestra que crecer implica equilibrio, decisión y propósito. Hoy nos acompaña para compartir su historia y ese mensaje que inspira a seguir avanzando. Con ustedes, Pamela Osorio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Exitosas que Inspiran. Como ustedes saben, este programa es donde les traemos las mejores historias de mujeres resilientes, llenas de fe, emprendedoras, empresarias. Y el día de hoy no es la excepción, como ustedes acaban de ver en la introducción. Hoy traemos a una empresaria sanpedrana. Ella es Pamela Osorio. Ha sido un honor invitarla, traerla por aquí y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente, Pamela? Gracias, Lilian. Encantada. Realmente honrada, diría yo. He visto cada una de las mujeres que has venido y has traído a tu programa, y estar aquí para mí me honra saber si puedo parecerme un poquito a esas mujeres. Por supuesto que sí. Yo le decía a Pamela que ella es una gran referente para muchas mujeres empresarias, emprendedoras, porque usted empezó como emprendedora y luego fue creciendo, y con tantos años ya en el mercado, ya es toda una empresaria, porque uno empieza desde abajo, pero al mismo tiempo lo que sostiene a una empresa es la perseverancia, la resiliencia. Y antes de conocer este mundo empresarial, vamos a conocer qué es lo que hace especial a una mujer tan perseverante y con tanto temple para sostener una empresa, porque ella, como ustedes acaban de ver en la introducción, tiene una joyería, también es socia de un gimnasio y también tiene una distribuidora de productos. Así que vamos a ir ahondando un poquito. ¿Cuál es el ingrediente especial de estas mujeres? Vamos a descubrirlo hoy con Pamela. Así que si a usted le tocara definirse, Pamela, ¿cómo se definiría? Definitivamente como una persona resiliente, número 1. Número 2, creativa. Y 3, auténtica. Y creo que en la vida eso es lo que necesitamos ser, auténticos. Entonces eso es lo que yo pienso que también es importante para cualquier negocio que vayas a hacer. Para mí esas 3 son importantes. Y ese descubrimiento de conocerse ahora, porque me lo dijo de inmediato, ¿verdad? Sabe que se conocen muy bien. ¿Lo fue trabajando en el camino o se lo inculcaron desde su hogar? Hay muchas cosas que te las inculcan, pero definitivamente en el camino vamos aprendiendo. Por eso bien dicen, quizás es una frase trillada, el decir que los fracasos no son fracasos, son aprendizajes. Y definitivamente, Lilian, eso es lo que te va haciendo poderte definir cada día. Cuando comenzamos un negocio, hubieras preguntado, ¿eso? Apenas tenía 23 años, entonces no hubiera podido contestarte de la misma manera. Después de tantas cosas que he pasado y que uno como empresario va viviendo, es donde uno puede irse definiendo y lo que te hace llegar acá, definitivamente. Entonces, y que cada uno de esas caídas o de esos procesos, o nos quedan 2 opciones, o nos quedamos ahí tirados o nos levantamos de a poquito. Totalmente, eso es bien importante lo que acabas de decir. Tenemos 2 opciones en la vida, o nos quedamos frustrados o aprendemos. Y no nos debe dar pena volver a empezar, no nos debe dar pena el contar nuestra historia, porque creo que eso es lo que nos hace realmente que las otras personas puedan ver lo que lograste en la vida, ¿verdad? Porque nada es fácil. He pasado cosas que, bueno, no usaría este programa para comentarte de cosas, de fracasos en mi vida que he tenido. Errores, porque también nos equivocamos mucho y a veces nos cuesta entender esa parte.
de que tenemos que cambiar y que no podemos seguir a veces con la misma línea, con la misma norma que queremos llevar las cosas y aceptar que nos equivocamos. Creo que eso es importante. Aceptar que cuando fracasamos no debemos buscar a quién culpamos. Debemos estar seguros que el único culpable cuando fracasamos somos nosotros mismos. Y el día que nosotros aceptamos que nosotros somos los únicos culpables de nuestro fracaso, todo cambia, Lilian. Y esa mentalidad que hoy tiene Pamela ha sido precisamente lo que la ha traído aquí, que cada una de sus caídas las vio como aprendizajes. Totalmente. Y hay una Pamela antes de pandemia y una Pamela después de pandemia. Ya casi 6 años y todavía seguimos hablando de la pandemia, parece mentira, ¿verdad? Sí. Pero es que la pandemia transformó mucha gente. Total. En todos los sentidos. Total. Entonces, para mí así fue. Y en mis negocios así fue. La pandemia fue la cereza que me hizo derrumbar mis negocios. Así, porque teníamos problemas antes de comenzar la pandemia, como en 2018, 2019, tuve muchas cosas que no estábamos haciendo bien y ya se empezaba a notar en los negocios que algo no estaba bien. Y viene la pandemia, Lilian. Entonces eso siempre fue una caída. Fue la cerecita. Me invitaron a un Focus Night a hablar de mi fracaso. Créanme que fue de las cosas que más me hizo como darme cuenta cómo nos equivocamos. Pero que en nosotros mismos está el poder salir adelante. ¿Y esos fracasos eran personales o empresariales? Creo que personales y empresariales. Porque lo que sos como persona se refleja en la empresa. Entonces, es eso, ¿no? Empresariales te podría decir que si los inventarios no se estaban manejando de la mejor manera, eso es algo que te puede llevar a un fracaso en una empresa, ¿verdad? Porque a veces nos fijamos en un punto de la empresa, pero una empresa es un abanico de cosas para poder continuar. Y los personales es que si no estás bien en cuanto a cómo querés ver tu empresa, tu visión personal, al final las empresas tienen tu personalidad. Sí. Parece mentira, pero eso es lo que pasa. Entonces, eso es la esencia de uno dentro de totalmente de la idea del negocio. Ajá, ahí es donde te digo que tenemos que ser auténticos. Sí, claro. Y de este tema vamos a ahondar un poquito más adelante porque sí me parece interesante cómo con tantos fracasos, miren, iniciamos hablando de los fracasos, pero no desde el lado malo, sino desde el lado del aprendizaje. Totalmente. Usted tiene más hermanos o nació aquí en San Pedro Sula, ¿cierto? Sí, nacimos aquí en San Pedro Sula. Somos 5 hermanos. Soy la segunda. ¿Usted es única mujer? No, la chiquita es una mujer. Ah, ok. Nos llevamos 9 años, pero somos hermanas que a pesar de la diferencia de edad, se llevan. Nos llevamos súper bien. Es la otra hermana mujer que tengo y tengo 3 varones. Ah, muy bien. 3 hermanos varones. Muy bien. ¿Y en casa su familia era de empresarios, de emprendedores? Mi papá, ganadero. Entonces, creo que es parte de las raíces y de nuestra forma de ser. La adquirimos del campo, diríamos, porque mi hermano mayor y yo vivimos nuestros primeros años en la finca. Y aunque después ya veníamos a la escuela, obvio, y no, aquí era donde vivimos, nuestra parte de niñez muy buena y muy bonita de recordar fue en la finca. Y mi papá, un ganadero, donde nos dio todo de eso, de la producción de leche. De leche, de la carne, de los Y mi quesos. madre, maestra, que trabajaba medio tiempo y luego el restante del tiempo pues nos lo daba a nosotros, ¿verdad? Sí, y cuando era niña y recuerda esos momentos del campo, de las vacas, de los corrales. Sin duda increíble, ¿verdad? Hoy en día pocos tienen la dicha de tener una niñez como la que tuve yo. O sea, aprendes a jugar con los hijos de los empleados de mi padre en el campo, ¿verdad? A ser creativo para jugar, porque pues lindo, ¿verdad? Como la manera en que uno jugaba allá, bueno, hasta aquí, pues, era tan diferente de mi niñez a la que es ahora. Es un gran cambio, pero tengo unos recuerdos increíbles. Y creo que el poder crecer en la naturaleza te hace ser como eso, como sencilla, el adaptarte a los cambios. Ajá. A ser campechana, porque yo veo que usted sí es campechana, a donde la vida le toque y está ahí lo solucionamos. Siempre he pensado que debemos de estar listos para ponernos tacones
o para ponernos un par de tenis, o para ponernos un par de burros para ir a trabajar donde nos toque trabajar. Y Creo eso es lo que que algo admiro mucho importante. de usted, que es una mujer muy de armas tomar. Donde le toque y el terreno que le toque, usted ahí busca la forma de solucionar. Y es que así debe de ser, Lilian, porque si no tomamos decisiones como esa, nos quedamos estancados. Tenemos la pandemia, cerradas las joyerías. Tuve que cerrar muchas tiendas. Sí. Entonces era, ¿qué íbamos a hacer? Mi esposo, gracias a Dios, una empresa familiar, y que por ser el producto que tienen ellos en su empresa, pues era un producto que se vendía, pero era que era alimenticio. Sí. Pero en mi caso, con muchos compromisos, como lo que te contaba, que habían algunos problemas, me pregunté, ¿y qué voy a vender ahorita? Pues ¿Y con hijos? Busqué proveedores de productos de cuidado personal en ese momento. Y vendía mascarillas y vendía cuidado personal y hice contacto porque gracias a Dios el rubro pues, en el que estoy me ha abierto las puertas de conocer muchas personas y empecé a vender en supermercados el producto y fue una etapa que, bueno, ahí mientras todo iba volviéndose a la normalidad y sin dejar de vista mi verdadero negocio, ¿no? Sí, que era la joyería. Pero imagínate ¿Quién le interesaba la joyería en ese momento? No, nadie. Más bien en ese momento era como todos los productos de supervivencia. Pero ¿cómo nace que viene de una familia del campo, de ganado, al mundo de la joyería? ¿Cómo es que le gusta eso? ¿O ya lo venía pensando? ¿O no, fue en el camino? Para nada. Estudié comunicación y publicidad. Me gradué y inmediatamente conseguí trabajo en Diario La Prensa. Y luego por Diario La Prensa me tocaba tener relación con agencias de publicidad. Sí. Y luego una agencia de publicidad me ofreció trabajo como ejecutiva de cuentas. Algo maravilloso. Créeme que hoy en día no me arrepiento de mi carrera. Me encanta el marketing y lo vivo mucho ahora en esta nueva era. Sí. Pero el por qué la joyería, yo creo que cuando las cosas se van a dar, no hay quien te las quite y Dios te las pone. Tenemos en la vida, Dios nos pone opciones, ¿no? Y si aprendemos a poderlas recibir y valorar, pues así se hace. ¿Y qué pasó? Una muy buena amiga mía tenía un kiosco de una marca de perlas españolas en el único mall en ese momento, que era Mall Multiplaza. Estamos hablando del 98, 1998. Y ella, sus padres, tenían una tienda muy reconocida, Casa Panayotti, en esos tiempos. Sí. Si hay gente mayor viendo este programa, va a saber de qué estoy hablando, definitivamente. Y ella era quien estaba manejando el negocio con sus padres y me comentó que lastimosamente no podía darle el tiempo que necesitaba, porque era una representación de una marca de perlas, ¿verdad? Y el kiosco era preciosísimo. Y me dice, voy a tener que venderlo, porque si no, pues definitivamente o lo cierro y mejor lo vendo porque realmente el negocio es un gran negocio. Y en cuestión de minutos le hice una broma y le dije yo, pero ¿por qué no me dijiste antes? Yo te lo hubiera comprado. Una broma como entre amigas, ¿verdad? ¿De dónde, Lilian? Iba yo a comprar un negocio, ¿verdad? Sí. Y ni siquiera estaba en ese mundo. Yo estaba en el mundo de la agencia de publicidad, cosa que me encantaba también. Y me miraba en algún momento tener una agencia de publicidad. Y creo que es una de las cosas que siempre se me cruzan, el tener una agencia de marketing, ahora en día digital, ¿verdad? ¿Le gusta? Sí, muchísimo. Sí. Entonces, al día siguiente recibí una llamada de mi amiga y me dice, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que me dijiste. Yo ya tengo quien me va a comprar el negocio, pero mi negocio lo amo tanto y me duele tener que venderlo, pero si es a una amiga que se lo voy a dar, prefiero vendértelo a ti. Así que voy a decirle a la persona que va a comprar que ya no, y quiero preguntarte que si quieres aceptar el que yo te lo venda. Y me dio una oferta increíble. ¿La retó? Totalmente. Sí. No estaba pensando en poner un negocio. Por eso te digo, la vida te sorprende. Y entonces es cuando a veces tenemos que tener decisiones que te puede ir bien o te va a ir mal, pero tenés que decidirte. Y tenemos que saber que no siempre van a funcionar las cosas. Y ahí hablo con mi papá, le comento que me está vendiendo el negocio, mi amiga, que ya está armado, ya está el proveedor que le distribuye la marca de las perlas. Y en efecto, mi papá me dice, vamos a hacer una cosa. Voy a sacarte un préstamo. Claro está, a mi nombre, me dice mi papá, pero vos vas a pagar las cuotas.
Y así hicimos, Lilian. Mi papá sacó el préstamo, yo compré el negocio y comencé. Yo dije, no sé si va a poder funcionar, pero yo le ofrecí a mi papá lo siguiente: no voy a dejar mi trabajo hasta que haya pagado el préstamo. El préstamo duraba 5 años. Yo ya sabía lo que ganaba, yo sabía que la cuota de ese préstamo yo la podía cubrir con lo que yo ganaba en ese momento. Y así hicimos. No lo sacaba del negocio. No, ese era mi respaldo. Ah, claro. Que cualquier cosa, si no funcionaba, yo podía Seguirlo pagando. a seguirlo pagando, ¿verdad? Sí. ¿Y Y tenía personas encargadas. Tenía una persona que era la persona que trabajaba con mi amiga Ujú. y se quedó conmigo. Ella fue mi primera empleada, mi primera colaboradora. Wow, pero qué valentía. Sí, Qué valentía. y comencé en el mundo de la joyería de esa manera, de la noche a la mañana. Sí, imagínate. ¿Y a usted ya le gustaban las joyas? ¿Le entendía el rubro? Entenderle al rubro, no, lo que me gustaba era usarlas. Porque siempre me ha encantado mucho, ¿verdad? Sí. El vestirme bien, y el usar accesorios que son tan indispensables. Eso era lo único. Pero yo saber del negocio, en lo absoluto. Y se llamaba Majórica, que era el nombre de la marca de perlas, que es una marca muy reconocida en España. Pero entonces, ahí vengo. Y digo yo, bueno, pero no solo puedo vender esto, y si voy mezclándole joyas de plata, de oro, y tuve la bendición de conocer a una persona que me dio oro en consignación. Y entonces dije yo, pero ya no se puede llamar Majórica entonces. Porque si se llama Majórica, la gente va a pensar que solo vendo la línea de perlas. Sí. Pero quería que siguiera con ese toque de las perlas. Sí, sí, sí. Entonces tenía perlas y tenía oro. Y ahí viene Oro Perlas. Oro Así es que Perlas. nace Y Oro así Perlas. como nace Oro Perla. Ajá, hace 28 años. Wow. O sea, hay una mujer antes y un después. Total. Entre ser, digamos así, como asalariada Sí. y a ser dueña de su propia Ajá. Y marca. por varios años hice ambas. Yo no dejé mi trabajo. Mm. Seguí en mi trabajo por varios años. En ese tiempo también me casé. Tenía el negocio, trabajaba y me casé. Pero queríamos tener niños y yo no podía salir embarazada. Ujú. Y entonces la ginecóloga me dijo, no sales embarazada por puro estrés porque no tienes nada. Y ahí es donde decido, y digo, yo creo que ya es tiempo de retirarme 5 años después y solo dedicarme al negocio. Y en efecto, me fui, me dediqué al negocio. A los meses Lilian estaba embarazada. Y ahora yo conozco dos hermosos jovencitos que ya, Sí, una tengo niña y 3 un niño. hijos, 2 varones y una niña. Y así es como inicia una empresaria. Creo que ahorita nos ha dado una clase de cómo irse desligando de un trabajo si usted quiere ser empresario Sí. e ir buscando y aprovechando las oportunidades. Eso. A veces uno le tiene miedo cuando se le presentan oportunidades y empieza y sí, y ese y sí Ajá. pasa lo... El easy es lo que mucho Y detiene. el miedo más grande que tenemos cuando se nos presentan las oportunidades es el miedo a fracasar. Porque O a los del que dirán. A los seres humanos eso nos aterra a fracasar, pero sobre todo por lo que tú acabas de decir. ¿Qué van a decir si fracaso? Sí. Él te lo dije, que no hicieras eso. O sea, tantas cosas, ¿no? Pero Sí. eso es lo que nos frena. Eso es el mayor detonante, el tener miedo a fracasar. Así es. El día que vemos los fracasos diferentes, Ajá, así es. Hemos aprendido una bonita lección en este primer bloque. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más.